y poder entrenar un modelo que nos ayude a predecir algo o un problema en específico. En este caso no necesariamente va a ser abandono escolar, sería darles demasiada ayuda, pero poderlos ayudar con todo el manejo de datos, con todo lo que conlleva a poder entrenar ese primer modelo y poder posteriormente llevarlo a producción. Entonces, hoy voy a comenzar con un dataset, vamos a ir más adelante a él, pero quiero empezar diciendo que existe un gran problema en la concepción de data science, ¿no? Para mí un científico de datos es aquel que puede a través de un modelo predictivo dar soluciones a la empresa, y la manera que puedes dar soluciones a la empresa es llevando este modelo a su completa automatización y poder llevar todos los datos a este modelo y poder llegar y predecir y actuar de una manera no necesariamente post-mortem, sino antes que sucedan los eventos, ¿no? Existen muchos eventos que nosotros podemos predecir, inclusive ahorita dentro de RappiPay, pues existe el cómo vamos a conocer a los clientes, cómo los vamos a segmentar, cómo llegamos de una manera mucho más asertiva para aumentar la conversión de los clientes, cómo protegemos al cliente, a nuestros clientes para ataques, o cómo protegemos a la empresa ante ataques de personas que quieren vulnerar nuestra seguridad. Entonces, existen muchos proyectos con los que podemos incluir técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, y uno de ellos definitivamente que a mí me apasiona muchísimo es, digamos, toda la parte de conocimiento del cliente, y porque lleva muchísimas cosas. Lleva el conocimiento de las necesidades del cliente, de cómo le vas a llegar con un producto que el cliente necesita y cómo al cliente lo puedes llevar de una manera en que toda su experiencia sea buena. Entonces, esto, bueno, pues son estrategias customer-centric, pero alrededor pues existen una cantidad infinita de datos, y todo comienza de cómo tomamos los datos nosotros, cómo los procesamos, cómo los manejamos y cómo sacamos provecho de ellos. Eso es prácticamente algo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, lo único que les pido, por favor, a quien que participen, me encanta resolver dudas en este tipo de dinámicas. Por favor, si de pronto sienten tienen alguna pregunta o algo que me esté yendo muy rápido, por favor, deténganme, levanten la mano y me apoyan los compañeros del TEC. Entonces, les presento el stack tecnológico de hoy. Vamos a hablar de dos herramientas que siento que nos facilitan muchísimo la vida. Primero es Google Colab. No sé si alguno de ustedes ya lo conoce, pero Google Colab es un ambiente en el que podemos nosotros desarrollar código, que la verdad es que es bastante sencillo. Está basado, podemos desarrollar código en R, en Python, etc. Nosotros hoy lo vamos a hacer en Python. Y Bitbucket, que bueno, es un sistema de control de versiones. Entonces, bueno, ya hablé un poquito de Colab. Repito, vamos a enfocarnos en el ambiente de Python, o el lenguaje de programación de Python. Y voy a hablar de Bitbucket. Bitbucket nos ayuda a nosotros a tener un control de versiones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un archivo en una computadora, otro archivo en otra computadora. Podemos tener dos personas o dos desarrolladores o más desarrolladores trabajando en un mismo proyecto, y con base, y bueno, cada quien hace sus cambios, se meten al sistema central de control de versiones, y este sistema pues va llevando este proceso de versionar los archivos para que tengamos un single source of truth de nuestro proyecto. Esto es altamente utilizado en la industria de desarrollo de software y desarrollo de proyectos de datos. Entonces, bueno, primero voy a copiar esta liga voy a copiarla en el chat. Y por favor, vamos a esa liga, o si me pudieran apoyar. No encuentro el chat, pero si alguien me puede apoyar
Listo, listo. Si podemos ir a esa liga, por favor. Y bueno, dentro de esa liga vamos a encontrar, van a encontrar dos archivos. Van a encontrar uno que se llama School Grades. A ese, por favor, denle clic derecho, hacer una copia. Y bueno, le van a dar clic con el botón derecho y les aparece bueno, perdón, dan clic en Show File Location y una vez que estén en donde encuentren este archivo de School Grades, dan clic con el botón derecho, le ponen Open With y Google Collaboratory. Si por algo no ven Google Collaboratory, nada más denle clic en Connect More Apps y ahorita los llevo por el proceso. Entonces, le dan conectar más aplicaciones. Buscamos aquí Collaboratory. Damos clic. Y aquí debería de aparecer un botón azul que diga instalar. Y una vez se instala en su ambiente de Google, ya pueden hacer uso. Regresaríamos a esta parte y vamos a abrir el archivo de School Grades de abrir como y Google Collaboratory. Entonces, si voy a regresar, por si alguno de ustedes no vio la liga, voy a regresar a ella unos momentos y ahorita comenzamos con la parte del análisis de datos. Me pueden preguntar o chatear aquí en el chat, hacer alguna pregunta y con muchísimo gusto la contesto. Bien, pues deberían de poder ver ya esta pantalla que tenemos por aquí. Entonces, bueno, digamos que la primera parte, les voy a platicar del entorno que vemos aquí. Vamos en la parte de arriba, nuestra barra de herramientas, en donde podemos abrir distintos archivos, editar, insertar otras celdas, etc. Dentro de Google Collaboratory tenemos dos tipos de celdas. Tenemos la celda de código y la celda de texto. Esta, por ejemplo, es una celda de texto y abajo vamos a tener nuestras celdas de código. Las celdas de código las podemos nosotros ejecutar de una manera simple, dando clic, por ejemplo, en el botoncito que aparece de play o con Shift y Enter. Si queremos agregar más celdas, las agregamos con estos dos botoncitos que tenemos aquí arriba, código o texto. Y, por ejemplo, agrego una de código, escribo print hello world, se ejecuta y listo. Me aparece el resultado. La verdad es que Google Collaboratory es una excelente herramienta para todos aquellos que van empezando con temas de análisis de datos y que están colaborando con otros compañeros, con otras personas en el ambiente o están haciendo algún proyecto en conjunto. Google Collaboratory es una excelente herramienta para esto. Entonces, bueno, vamos a empezar ejecutando nuestros distintos paquetes. Tenemos algunos paquetes que nos ayudan a manejar variables del sistema. Tenemos algunos que nos ayudan a análisis exploratorio, a operaciones matemáticas, algunos que nos ayudan a generar gráficos, almacenamiento de modelos, explicación de modelos. Y bueno, existen aquí bastantes herramientas. De hecho, en la carpeta que les compartí, donde era el link, está también una carpetita que se llama Cheat Sheets, que sé que previo a esta plática tuvieron una plática de Cheat Sheets. Entonces, aquí viene una de Pandas, que es una de las herramientas o librerías que vamos a utilizar el día de hoy, y de Scikit-Learn, que es, digamos, una librería de la cual voy a tomar yo el modelo que voy a entrenar el día de hoy.
Entonces, estos los pueden descargar y también estoy seguro que van a ser de muchísima ayuda para ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esto. Primero, importante mencionar que el sistema permite, si no existe alguna librería, digamos, en Google Collaboratory disponible para utilizar, podemos nosotros poner con un signo de exclamación, podemos poner los comandos para Linux e instalar, digamos, a través de pip o apt, etc. Entonces, aquí tenemos ya estas librerías, ya se instaló la que necesitaba y ya se importaron las demás. Con esto voy a crear una carpeta en donde voy a hacer voy a almacenar algunas cosas después. Y listo. Pues vamos a comenzar precisamente con esta línea que tengo aquí. Con esto estoy leyendo un archivo CSV que en este caso se encuentra en un repo completamente abierto, de donde voy a importar yo el dataset con el que voy a estar trabajando. Ahorita les voy a platicar un poquito del dataset. Tengo este argumento de error path lines en donde lo tengo en falso para que, digamos, en dado caso que exista alguna línea con algún error, no se detenga mi proceso de importación. Entonces, primero obtengo el dataset con el que voy a trabajar. Aquí voy a crear otro directorio dentro del de TallerML que se llama dataset y voy a almacenar ahí el dataset original. Listo, pues corro bien la celda. Vámonos ahora sí al análisis exploratorio de los datos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No sé si alguien en el chat tiene alguna duda, si me ha ido muy rápido. Hay una duda, nos preguntan si Colab solo corre con código de Py. No, corre también en R. Si soy honesto, yo no lo he utilizado con R, pero sé que soporta código en R. Súper, gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda hasta el momento. Puede levantar la mano o poner también sus dudas ahí en Q&A. Creo que hasta el momento todo bien. Va, perfecto. Pues entonces me voy con la parte de análisis exploratorio del dataset. Entonces, primero que nada, recordar el dataset, pues es esta variable. Dataset es la variable a la cual le asigné los datos que cargué de mi CSV. Y, digamos, a partir tengo ya mi dataset o mi set de datos que sería prácticamente como si fuese una tabla de Excel. Así lo podemos visualizar o así lo podemos pensar. Y tenemos distintas funciones que nos van a ayudar para hacer la exploración. Entonces, primero utilizo esta función head con un argumento de 5, que es la cantidad de líneas que quiero desplegar para, pues, al menos ver cómo se ve mis datos de entrada, ¿no? Entonces, tengo una columna que se llama género, otra que se llama raza y ethnicity, otra que se llama parental level of education, lunch, test preparation course, math score, reading score y writing score. Entonces, es momento para platicarles sobre el dataset con el que vamos a estar trabajando. Este es un dataset que lo que vamos a hacer con él es intentar predecir el overall score o el score global de un estudiante, dadas distintas variables de entrada, como lo es género, raza, cuál es el nivel de educación de los padres, qué tipo de lunch se le da a las personas. Más adelante vamos a explorar un poquito estos datos. Si tomaron algún curso de preparación para los exámenes, y 3 scores, el de matemáticas, el de lectura y el de escritura. Entonces, como lo comenté, tenemos distintos datos de entrada o distintas variables, que son las que les acabo de mencionar, y con esto quiero explorar
o quiero poder predecir, dadas distintas variables, cuál va a ser mi overall score. Pero como lo ven aquí, no tengo un overall score. Entonces, más adelante lo vamos a calcular. Voy a pasar a la siguiente función, cual les quiero platicar. Es la función de describe. Y esta T es, digamos, voy a transponer, porque me da una matriz. Voy a hacer una transpuesta para poderlo visualizar de una manera mejor. Entonces, aquí podemos ver que tenemos una cuenta de, digamos, de 1000 inputs o el registro de 1000 estudiantes y que todos están completos. Digamos, esta función es bastante buena para poder entender si tenemos algún faltante con nuestros datos, ¿no? Entonces, sirve únicamente para variables numéricas. En este caso, como lo pueden ver, me tomó las variables numéricas ya, que son los scores, y veo que tengo prácticamente todas están completas. Tengo un promedio en el score de matemáticas de 66, de 69 para lectura y de 68 para escritura. Con una desviación estándar de 15.16, de 14.6 y de 15.19. Tengo una persona que sacó 0, es el mínimo, o una o varias, es el valor mínimo, digamos, de esa columna. En reading tengo 17 y una persona que sacó, una o varias personas que sacaron 10. Writing score. El 25% de mis datos se ubica en 57 para matemáticas, el 50 el 66, el 75 con 77 y tenemos el valor máximo que puede tomar para los tres scores es de 100. Entonces, repito, esta es una manera bastante sencilla de poder explorar nuestros datos numéricos, de poder entender cuántos datos tenemos, cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar y cómo están mis extremos, el mínimo y el máximo. Y con esta función de dataset info, pues lo que estoy haciendo es capturar todas las variables sin importar si son numéricas o no. Entonces, claramente aquí pues no voy a tener no nada más voy a tener mis math scores, entonces voy a tener las otras variables de las que hablé. Y en todas puedo ver que tengo, mi dataset está completo, entonces no necesito preocuparme por algún dato faltante. En dado caso de que existiera algún dato faltante, si es numérico, pues tendría que pensar en alguna estrategia para lidiar con ese dato faltante. O si es categórico, tendría que pensar en esa estrategia de qué voy a hacer con esos datos. Entonces, repito, prácticamente mi dataset está completo. Tengo 1000 puntos de dato en todo y ninguno de ellos es null. Y como podemos ver, para género, raza, parental label of education, lunch y test preparation course, todos me aparecen como objetos, digamos, estas son variables categóricas o son columnas de tipo categórico. Listo, entonces lo que voy a hacer con esta siguiente celda es que voy a tomar, voy a imprimir cuál es el tamaño original de mi dataset con esta función de dataset.shape y después voy a eliminar duplicados con esta función de drop duplicates y le estoy diciendo que me deje el primer registro de los que estén duplicados. Por poner un ejemplo, si tengo todas las líneas, todas las columnas son del mismo valor para uno de los registros y ese registro se repite, entonces pues elimino los duplicados. Esto me ayuda a no tener un sesgo cuando entreno algún modelo o si existe, por ejemplo, un identificador único para cada uno de los registros, pues que no se repita ese identificador único y no tome la información de un mismo estudiante más de una vez. Y finalmente, pues imprimo aquí en mi última línea cuál es el tamaño del dataset ya sin duplicados. Entonces lo voy a ejecutar
Y no, veo que no tuve realmente duplicados, tuve es del mismo tamaño en ambos. Luego aquí, pues ya sabíamos la respuesta, si alguno de ellos era null, pero voy aquí a explorar si alguno de los valores es null para ver si hago algo con los valores. Veo que no, ninguno de ellos es null. Y listo. Bueno, hace un momento les comenté que no teníamos la variable de overall score. Pues lo que voy a hacer es que voy a sacar un promedio entre el score de matemáticas, de reading y de escritura, y lo voy a dividir entre 3. O sea, voy a sumar y lo voy a dividir entre 3 para tener el overall score de los usuarios, perdón, de los estudiantes. Y voy a ejecutar nuevamente mi función de head. Y listo. Entonces aquí ya tengo el overall score, que esa es la variable objetivo. Esa es la variable para la cual quiero hacer mi modelo predictivo con base en las distintas variables como de género, raza, etcétera, que voy a utilizar. Y con esto voy a ejecutar una función que es mi matriz de correlación. La matriz de correlación me indica si ante un valor numérico existe otra variable que se correlaciona de manera directa o de manera directa, inversa o directa, ¿no? Entonces, con esto puedo ver si existe una alta correlación entre las variables. Aquí, por supuesto, va a existir una alta correlación entre mis 3 tipos de scores de matemáticas, lectura y escritura con respecto al overall score. Eso ya más o menos lo estoy estimando. Y claro, entonces mi math score tiene una correlación de 0.91 cuando el máximo es 1, entonces una altísima correlación. Mi reading score tiene una alta correlación con respecto a mi overall score. Mi writing score tiene una alta correlación contra mi overall score. Eso ya lo esperábamos porque pues al final overall score se compone de los 3 distintos scores. Entonces, cuando un poco de tip en cuanto a manejo de datos, cuando existe una correlación muy elevada entre 2 variables, pues lo mejor es tomar una de las 2 variables. Esto para no meter ruido a los modelos que estamos nosotros entrenando o generando. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Me parece que no. Estoy viendo si en el Facebook. No, igual le está preguntando sobre el link del Colab. Igual yo se los hago llegar, no hay problema. Gracias. Sí. Vale, perfecto. Entonces, voy a pasar a la siguiente sección en donde voy a analizar qué nos quiere decir la data. Perdón, Entonces, Fer, hay una sí, mano levantada. Le podemos ajá, dar, a ver, es claro. Víctor Raúl. Adelante, Víctor. Hola Fernando, ¿me escuchas? Sí, hola Víctor, ¿cómo estás? Un gustazo. Una pregunta, mencionaste acerca de que si tenemos 2 variables que tienen una fuerte correlación, solamente considerar una. En este caso, si por A o B tenemos nuestra variable que se correlaciona con con el atributo objetivo, por decirlo así, entonces, ¿cómo haríamos para determinar cuál considerar? Es una muy buena pregunta. Y bueno, la variable objetivo no la vamos a tirar, y si tenemos una variable que tiene una alta correlación con la variable objetivo, pues es lo mejor porque pues con una simple variable vamos a poder lograr nuestra variable objetivo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si queremos predecir overall score y tengo uno de los scores tiene una alta correlación con mi overall score, pues digamos, lo considero porque no voy a tirar, digamos, nuestra variable target, ¿no? Me refiero a cuando tenemos de nuestro set, de todo nuestro set, excluyendo la variable objetivo, cuando existe una alta correlación, es mejor quedarnos con una de las 2. ¿Me expliqué?
Creo que lo dejaste callado. Ah, no, dice que su conexión de internet falló. Uf. Bueno, si no, ahorita regresamos. Sí, de Y acuerdo. de hecho, bueno, ahorita como mi variable objetivo es un producto de las tres, pues realmente si quisiera hacer el modelo más simple para predecir mi overall score, pues sería tomar estas tres, sumarlas como lo hice aquí arriba y dividirlo entre tres y ya tengo mi modelo, pero ese no es el objetivo del taller. El objetivo es con otras variables que de cierta manera se correlacionan o se pueden correlacionar, ahorita lo vamos a ver más adelante, es como lo es género, raza, etcétera, excluyendo los scores, pues como con estas variables logramos pegarle al overall score. Listo, pues me voy a pasar para adelante. En verdad me pueden interrumpir en cualquier momento, levante la mano y Fabi, en cualquier momento si quieres, dime y paro con mucho gusto. Gracias, Fer. Entonces, bueno, con esta función que tengo aquí, va a ser un poquito diferente. Vean, tiene pues mi variable inicial, tenemos la función de plot y le estoy dando qué tipo de plot quiero, que es un KD, y le estoy pidiendo aquí que me lo muestre. Entonces vamos a ver qué resultado tenemos con esto. Entonces aquí vemos como nuestras curvas de distribución de los datos. Aquí es donde se empieza a poner interesante, porque aquí podemos ver pues la media, que es precisamente lo que analizábamos anteriormente en esta tablita, pues lo vemos de una forma un poco más visual, ¿no? En dónde está nuestra media para cada una de nuestros scores, tanto para el overall como para el writing, el reading o el math, y cómo tenemos nuestra desviación estándar y cómo se abre o está cerrada nuestra curva, ¿no? Con esta otra función que tengo aquí, lo que hago es precisamente ver las correlaciones entre las variables de una manera un poco más visual. Entonces, en el eje X tengo mi score de matemáticas, tengo mi score de lectura, tengo mi writing score y tengo mi overall score. Y en el eje Y tengo lo mismo. Entonces, pues verán que en mis diagonales, pues tengo prácticamente mi correlación es 1, porque precisamente es variable versus variable, o sea, math score versus math score. Entonces, estas las vamos a ignorar tantito por un momento y nos vamos a pasar a analizar lo que nos dice, por ejemplo, la correlación entre math score y reading score, que sería esta gráfica de aquí o esta gráfica que tenemos aquí abajo. Vemos que la correlación también es bastante elevada, aunque la que me llama más la atención es la de writing score contra reading score. Si se fijan, tenemos una correlación todavía más estrecha entre estos dos materias, ¿no? Writing y reading. Y lo vemos también en reading contra el overall score, ¿no? Mientras que la distribución en math score es un poco más ancha, más amplia, y se ve que quizás la correlación no sea tan pegada a uno, reading score y overall score influye bastante. Entonces, bueno, esta es una técnica bastante interesante que podemos hacer nosotros y que podemos utilizar nosotros para analizar nuestros datos numéricos. Las funciones están aquí y como se los comenté, pueden descargar o ya tienen la copia de este notebook y pueden utilizar cualquiera de estas funciones para lo que les venga mejor más adelante, para el hackathon, etcétera. Me preguntaban por qué no es simétrica esa grilla de correlaciones. Perdón, nos referimos a aquí o a las gráficas. Perfecto. Cuando dice simétrica, ¿a qué te refieres? Discúlpame, Víctor. Fabi, ¿podemos abrir el micrófono a Víctor? Sí, claro. Listo, Víctor, puedes hablar.
Sí, espero que no se me vaya la conexión a internet nuevamente. Bueno, revisando un poco, por ejemplo, el writing score versus el reading score, ¿por qué no es simétrica con la que se refleja? Viendo detenidamente, vemos que los puntos no hacen un match exacto. ¿No se esperaría que sean simétricos? O sea, si es que en el eje vertical tomo writing versus el eje horizontal de reading, debería de ser igual al reading vertical con el writing horizontal. Son estas dos. Exacto. ¿Por Yo qué no las son veo. igualitas? Wow. Yo las veo iguales. No sé si de pronto. Reading y writing. No sé. El segundo punto más cercano a la esquina no cae en la misma posición, ¿no? A la esquina inferior. Bueno, recuerda que uno está tomando el eje X. Sí, ya vi en dónde. Mira, inclusive podemos ver este bump aquí. Podemos ver el bump de este lado. Pero recuerda que uno estamos viéndolo en el eje X contra el Y y el otro lo vemos en el eje Y contra el X. Cierto. Ok. Muchas gracias. Sí, por nada. Listo. Gracias, Víctor. Y muchas gracias, Donatiu, también por tu participación. Entonces, bueno, con esto, aquí es regresor, perdón. Sorry. Aquí vamos a hacer un análisis de los promedios finales por género. Entonces, lo que hago es que estoy haciendo una agrupación por género y al overall score le estoy sacando el promedio. Entonces, vamos a ver. Pues aquí vemos que en promedio las mujeres tienen un overall score mayor que los hombres. Vamos a ver en tipo de alimentación o lunch y vemos que la gente que tiene una alimentación estándar en promedio tiene un overall score mayor que la gente que tiene free o reduced. Vamos a ver lo mismo o el mismo efecto para el nivel de educación de los padres, en este caso. Vamos a generar lo mismo y vemos que personas estudiantes cuyos padres tienen una maestría, un master's degree, tienen en promedio un mayor score que todos los demás. Y vemos que, por ejemplo, aquellos cuyos padres se quedaron en high school son los que tienen una peor calificación en general. Vamos a ver en cuanto a raza y ethnicity. Vemos que en el grupo A tienen un overall score menor, un poquito arriba del 60, mientras que el grupo E destaca siendo aquellos que tienen el promedio arriba de 70. Entonces, aquí podemos hacerlo, o sea, lo hicimos prácticamente para todas nuestras variables, categóricas. Test preparation. Bueno, no lo hicimos para test preparation course. De hecho, si alguien lo quiere intentar, estaría perfecto. Entonces, aquí voy a poner una nueva línea de código. Voy a pegar esto. Literal voy a hacer un copy-paste. Pegar. Esto lo pego aquí adentro para referirme a la columna que quiero. Entonces, aquí vemos que aquellas personas que hicieron un curso de preparación para el examen tienen mejores calificaciones que aquellas que no lo hicieron. Entonces, esta es una manera bastante sencilla de explorar nuestro dataset, desde pues cómo se distribuyen nuestros datos numéricos, después cómo se correlacionan nuestros datos numéricos y después cómo esta relación de nuestra variable objetivo, en este caso ya nuestra variable objetivo determinamos que hace el overall score, pues se relaciona con los géneros, bueno, con las distintas variables, con el género, con el lunch, con la educación de los padres y con la raza y con el test preparation course. Entonces, siempre antes de tomar
nuestras variables y meterlas en algún modelo, ya sea clasificador o regresor, es importante que las analicemos para distinguir si existen aquellos puntos de datos que se salgan de la media. En este caso, estos puntos de datos se les conocen como outliers. Entonces, si tenemos outliers dentro de nuestra muestra de datos, pues siempre es recomendable, creo, saber en dónde están y después eliminarlos. Si, por ejemplo, nuestros datos hubieran estado sucios y en alguna de las columnas, voy a poner un ejemplo de raza y ethnicity, hubiera tenido quizás aquí alguna columna que no me diera ningún valor o me diera algo discriminativo, lo hubiera eliminado, pues seguramente es porque la base de datos estaba sucia. Entonces, dicen que para un data scientist el 90% o el 80% del tiempo es preparar su set de datos, ¿no? Analizarlo, prepararlo, curarlo, limpiarlo. Y una vez que tenemos ya un set de datos bastante bueno, pues es tomar este set de datos y ya, ahora sí, meterlo en algún modelo y poner este modelo en producción. Del lado de análisis de datos, ¿existe alguna duda o algún comentario? Creo que puedes hablar, Víctor. Sí. Sí. ¿Se me escucha? Súper. Sí. Sí. Gracias, Fabi. Una pregunta. Aparte de los métodos que acabas de mostrarnos para medir un poco la correlación de los atributos, ¿qué otras técnicas del estado del arte o cuál es el estado del arte para realizar o hacer esos estudios de cuáles son los atributos que más impactan a la variable objetivo, por decirlo así? Pues creo que uno del que no hablé, pero no es necesariamente estado del arte. Recuerda que todo esto tiene su fundamento en estadística. Y bueno, ya es una ciencia, digamos, no necesariamente resuelta, pero que se ha venido trabajando con lo mismo desde hace mucho tiempo. Pero algo que no mostré, quizás una matriz de covarianza para entender cómo existe varianza entre las distintas variables, por ejemplo, y entender cuál es el impacto también con la variable objetivo. Y yo creo que, vaya, se analizaron las distribuciones, las relaciones, las correlaciones, si existen outliers. Yo diría que eso me parece algo, vaya, el día a día de un data scientist. Estaba también pensando, se me venía a la mente un PCA, que entiendo que esto lleva estos atributos a un nuevo espacio y podemos obtener los que más se correlacionan. Pero, por ejemplo, para este reto, para explicar cuáles son esos atributos del espacio original, ¿cómo hacer ese match, no? Porque entiendo que PCA te da unos, por decirlo así, unos nuevos atributos, ¿no? Correcto. Pero, ¿cómo enlazarlos con el espacio original y decir, ok, obtengo estos resultados con PCA, pero los que más influyeron del dataset original fueron estos atributos? Claro, no, es buena pregunta. En realidad, PSA es un método de reducción de dimensionalidad, ¿no? Cuando esto lo tenemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de espacios multidimensionales, en donde tenemos quizás 5,000, 8,000, 12,000, 20,000 variables, ¿no? Y lo que hace PSA, pues, es tomar esas variables, transformarlas a un nuevo espacio, como bien lo dijiste, entender. Y bueno, nos permite escoger aquellas variables que tienen, cuya varianza, digamos, llegamos a un cierto número que nosotros elegimos. Por ejemplo, podemos elegir cuántos componentes principales llegan a un cierto límite de varianza de los datos que nosotros queremos. Pueden ser 10, 50 o 100, en realidad eso ya depende de la data. Y nos eliminamos del resto porque ya nos da muy poca información acerca del problema que queremos predecir. En realidad,
esto, y bueno, y para llevar nuestra data a ese espacio, pues existen los eigenvalores y eigenvectores, que prácticamente transformamos nuestro dataset a un nuevo espacio vectorial. Pero en realidad para un set de datos tan pequeño como esto, yo no recomiendo aplicar PSA para nada. Esto existe, por ejemplo, para imágenes. Pues es una buena solución. Veo que me hicieron un par de preguntas. Sí, hay varias, de hecho. Sí, perdón que no las había visto. No te preocupes. ¿Te las digo? Las tengo aquí abiertas. Padrísimo. Muchas gracias, Fabi. Bueno, el lag es un método de agregación. Entonces, digamos, si yo quisiera calcular cuentas sobre algún valor en específico, podría ponerle gender, por ejemplo, podría ponerle count. Entonces, lo que va a hacer es que me va a contar el género, ¿no? Y ya aquí me hizo el group by por tipo de launch y me agregaría, aquí la agregación la hace sobre el overall score, me obtiene el promedio y aquí me obtendría la cuenta en cuanto a género, ¿no? Vaya, es una función adicional al group by. Para eso sirve y le pasamos un diccionario con las distintas funciones. Me preguntan también Ángel me pregunta que en caso de que nos topamos con un sesgo, ¿cómo podríamos mitigarlo? Yo creo que depende del sesgo y definitivamente los outliers nos ayudan a eliminar mucho de ese sesgo. Los outliers, por ejemplo, nos pueden estar jalando los datos para un lado o para otro y eso es lo que no queremos al final con nuestros datos. Entonces hacemos un proceso de eliminación de outliers. Me preguntan, en la vida real, cuando te topas con los datos atípicos que hacen mucho ruido en tu análisis, ¿qué les haces? ¿Los eliminas? Sí, no los considero para mi análisis, mismo que la pregunta anterior. No los considero en el análisis. Por ejemplo, tengo valores, si alguien me llega y dice que tiene un score de 2000 en su prueba de matemáticas, eliminaría yo ese registro porque pues toda la data me indica que los valores van de 0 a 100 y un 2000 sería un outlier, por ejemplo. Y me pregunta Eduardo que que he entendido que existen tipos de correlación, Spearman, Kendall, Pearson, por ejemplo. Yo utilizo Pearson. Y Pearson es porque es más, bueno, me parece a mí más interpretable. En realidad es con lo que he venido trabajando durante años y Pearson es un coeficiente de correlación que utilizo bastante en la mayoría de mis análisis. Bueno, me voy a pasar a la parte de entrenamiento. Tenemos 12 minutitos y nos faltan un par de cosas que ver. Entonces, si hay más preguntas, me las pueden poner en el chat. Muchísimas gracias por la participación. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es, voy a crear una copia básicamente del dataset. Nada más para no trabajar sobre el dataset original. Y aquí, de nuevo, voy a explorar el dataset con mi función de head. Un segundo, voy a prender la luz para no quedarme ciego. Ya, sorry. Y aquí, bueno, nos vamos, voy a tomar voy a eliminar cierto porcentaje de outliers. Esto realmente fue a dedo. Voy a tirar los outliers para tener mi muestra de datos mucho más compacta. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy obteniendo aquellas personas que se encuentran dentro del 3%, debajo del 3% y arriba del 97%, ¿no? Te estoy tumbando los dos 3% inferior y superior. Lo estoy quitando realmente aquí, nada más es para centralizar
mi muestra. Este es un método bastante sencillo, una función bastante sencilla para eliminar, digamos, los outliers, dándole cierto rango o cierto porcentaje en superior e inferior. Entonces, una vez ejecutándolo, aquí imprimo de qué tamaño es mi muestra. Quito los outliers, repito, el 3% inferior, el 3% superior para centralizar mi muestra. Y me quedo con 940 registros. De 1000 que tenía, me quedo con 940 registros. Entonces, aquí, para poder entrenar un modelo, las variables categóricas las tenemos que transformar a cierta convención. Yo utilizo one-hot encoding, pero prácticamente no le pasamos el associate's degree, por ejemplo, para el parental level of education, no le voy a pasar associate's degree, bachelor's degree, high school, master's degree, some college. Prácticamente lo que hago es que lo transformo a números. Entonces, associate's degree quizás tenga el 0, bachelor's degree tenga el 1, luego high school el 2, 3, 4, y así sucesivamente para cada una de mis variables para cada una de mis columnas que tenga variables categóricas. Una vez transformándolo, tengo este resultado para tener todo en términos numéricos. Vemos aquí gender, ya no es male o female, tenemos ceros y unos. Race, ethnicity, en vez de tener grupo A, grupo B, grupo C, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Las que se mantienen son las variables numéricas que vemos aquí. Voy a hacer aquí otro directorio. Los directorios puedo acceder a los directorios. Si le doy clic aquí, tengo taller ML y aquí tengo mis directorios que he creado. Bien, entonces aquí nada más voy a almacenar el diccionario para mi encoding. Por ejemplo, qué significa el 1 y qué significa el 4. Con esta función lo voy a almacenar, lo almaceno en output files. Y aquí está diccionario encoding para después acordarme qué significa el 1, el 2, el 3 y poderlo interpretar de una manera más sencilla. Aquí prácticamente hago un barajeo del dataset, o sea, lo mezclo para tener mis clases suficientemente bien distribuidas para después poderlas partir en un set de entrenamiento y un set de test para poder entrenar. ¿Alguien sabe por qué parto en set de entrenamiento y set de test? ¿Alguien que me pueda decir? Para lograr el aprendizaje. Correcto, para no entrenar sobre el mismo set de datos, para no probar sobre el mismo set de datos con el que entrenamos, ¿no? Si entrenamos a nuestro regresor o nuestro clasificador sobre el mismo set de datos si lo probamos con el mismo que entrenamos, pues va a tener una métrica de puntaje bastante buena. Y eso no se refleja a la realidad. Entonces, partimos nuestro set de datos en entrenamiento y en test. Entonces, entrenamos a nuestro modelo con el set de entrenamiento, que es prácticamente lo que ven aquí, X-Train y Y-Train. Y sería la variable objetivo, en este caso, overall score. Y X-Train sería prácticamente las variables que les mostré arriba, race, ethnicity, etc. Y Y-Train tendría prácticamente las mismas variables. Perdón, Y-Train tendría las variables objetivo y Y-Test tendría las variables objetivo para testing. Entonces, esta función lo que hace es que nos hace un split de nuestro modelo, perdón, de nuestro dataset. Aquí estoy dejando únicamente aquellas variables categóricas que les mostré anteriormente. Y mi variable objetivo es el overall score. Y le digo, dame un set, pártelo en 70-30, ¿no? Entonces el test size le estoy dando 0.3 porque es el 30% de los datos.
Y el random state es para que mis datos sean replicables. Entonces aquí ya lo partí. Podemos explorar qué es xtrain. Y aquí vemos que tenemos todas las variables, pero no tenemos el overall score. Ytrain tendría en este caso la variable objetivo, como lo podemos ver aquí. Lo mismo funciona para xtest, nada más que xtest va a ser mucho más pequeño, como vemos aquí 282. Y ytest tendría igualmente esa variable objetivo para el set de test, ¿no? 282. Es una vez partiendo los datos, ahora sí nos lo podemos meter a un modelo. Entonces tenemos regresores, voy a probar dos aquí, el Random Forest Regressor y el Linear Regression, una regresión lineal. Aquí lo que hago es que, bueno, lo voy a probar con root mean squared error y con una correlación de R cuadrada. Aquí prácticamente hago una iteración sobre mi nombre, que es este, y el modelo, que es este que tengo aquí de este lado. La función es fit para los modelos. Hago la predicción y almaceno los resultados. Entonces voy a correr aquí ya mis dos modelos. Lo hace la verdad bastante rápido y vamos a explorar los resultados. Entonces, Random Forest Regressor tiene un root mean squared error de 11.91 y una R cuadrada de 0.04, mientras que mi regresión lineal tiene una R cuadrada más elevada y un root mean squared error más pequeño, ¿no? Entonces, nada más para analizar, les quiero mostrar esto antes de que termine la hora, pero les quiero mostrar este paquete que se llama ShapValues. Prácticamente lo que hace es que explica cómo influye cada una de nuestras variables de entrada, cómo influye en nuestro modelo. Entonces vemos que la variable más representativa sería launch y vemos que tiene un impacto, pues si toma, por ejemplo, la variable, toma un valor positivo, tiene un impacto bastante alto, mientras que si tiene un valor negativo, tiene un impacto bajo. O sea, digamos, este es en cuanto a las variables con las que entrené, este sería de importancia de mayor a menor en la predicción de mi modelo, de mi variable objetivo, que era overall score. Entonces, esta es una manera bastante poderosa, sencilla y entendible de poder interpretar el impacto de cada una de las variables con respecto a mi modelo y a la predicción. Entonces, me preguntan que cuál es la bondad del Random Forest y por qué utilizar ese. En realidad, lo que yo generalmente sugiero es que prueben varios modelos. Random Forest es un modelo basado en árboles de decisión, pero con valores reales, que nos permite a nosotros, los árboles de decisión son bastante fácil de interpretar, y pues Random Forest prácticamente te hace aleatoria la creación de árboles de decisión y te genera muchos. En este caso, pues estoy haciendo 10 estimadores, ¿no? Me generó 10 muestras con una profundidad máxima, digamos, de 10. Y pues contra mi regresión lineal. Ambos son modelos bastante fáciles de interpretar. Si pusiéramos una red neuronal, por ejemplo, pues es muy poco interpretable y es más complicado entender el racional detrás de una decisión de una red neuronal. Pues listo, terminamos la hora. Yo todavía tengo tiempo por si alguien tiene alguna pregunta. Adelante. Tenemos una pregunta en el chat de Víctor Raúl. Dice, ¿esa
esa función Tree Explainer se puede aplicar a cualquier modelo, ¿verdad? ¿O solo aquellos basados en trees? Sí, es aquellos basados en trees de SHAP. Pero les recomiendo ver esta librería de SHAP. La verdad es que es bastante completa, bastante buena y nos ayuda a tener interpretabilidad sobre nuestros modelos. Parece que en los últimos commits de SHAP tenían ya de análisis inclusive de redes neuronales. Padrísimo. Pues a ver, tenemos una pregunta más. ¿Se busca que los RMSE sean pequeños? Sí, los root mean squared errors sean pequeños, correcto. Es el error, es el error que estamos midiendo y lo que queremos es minimizar eso. ¿Qué otros indicadores podemos usar para evaluar el modelo? Pues evaluamos aquí digamos, la correlación y el root mean squared error. Existen otras métricas de error que pudiéramos utilizar para regresores y para clasificadores, pues existe, por ejemplo, accuracy, recall, F1, AUC, área bajo la curva, etcétera. Pero dependiendo del modelo, pueden ser o clasificadores o regresores y para cada uno de ellos existen sus métricas. Padrísimo. Creo que esta sería la última pregunta, digo, porque ya vamos a arrancar al siguiente, pero dice, no, para nada, muchas gracias. Estuvo muy interesante como siempre, pero nos preguntan, ¿nos puedes recomendar otra herramienta, funcionalidad interesante como SHAP? Les puedo recomendar una herramienta que me parece extraordinaria y que es gratuita o tiene su versión gratuita, que es Dataiku. Definitivamente a mí me ayuda muchísimo a iterar en distintos modelos, a procesar mis datos. El problema es que Dataiku nada más tiene, digamos, su versión como fácil de instalar, es para Mac y tengo entendido que también se puede para Windows, pero es un poco más complejo. Entonces, definitivamente se las recomiendo. Dataiku para mí es como la utilizo todos los días. Creo que Linux también se puede. Les voy a escribir aquí el nombre y chécale. En una de esas también se puede. O hay otra que se llama Orange, me parece, para análisis de datos de forma un poco más interactiva. Sí, totalmente. De hecho, próximamente tendremos un taller de Orange. Chequen las redes sociales como anuncio para que puedan así revisarlo. Fernando, pues muchísimas gracias. Increíble el taller como siempre. Creo que surgieron muchas dudas que les va a ayudar muchísimo a los participantes. Muchos ya están en esta fase de validación. Les recordamos que los mentores están ahí. Pueden solicitarlos a través de un ticket vía Discord. Y bueno, muchísimas gracias, Fer, de verdad. Un gusto. Que estén muy bien y mucho éxito a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye bye. Bye.